Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a empezar con el tema número 6 de segundo de la ESO, tema llamado las fuerzas. Bien, las fuerzas, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es una fuerza, ¿vale? Y lo tenemos ahí muy resumido. Es una acción que cuando se aplica sobre un cuerpo, produce sobre este cuerpo dos tipos de efectos. Un efecto estático y un efecto dinámico. El efecto estático fundamentalmente son las deformaciones. Si yo tengo algo plástico y le ejerzo una fuerza sobre este objeto, el objeto se va a deformar, se va a doblar, se va a deformar, ¿de acuerdo? He aplicado una fuerza y como resultado de la aplicación de esa fuerza he obtenido una deformación del objeto. Y luego el efecto dinámico es cambiar el estado de movimiento de los cuerpos. Si yo tengo un objeto y lo empujo, pues el objeto, si inicialmente estaba en reposo, al empujarlo, lo que hago es que el objeto empieza a moverse, cambia su velocidad, ¿vale? A eso me refiero cuando pongo aquí cambios en el estado de movimiento. O el caso contrario, si hay un objeto que se está moviendo y yo lo freno, pues va a hacer que se pare, que disminuya su velocidad. Pues ese es el efecto dinámico y por consiguiente, resumo, una fuerza es algo que cuando se aplica sobre un cuerpo produce uno de estos dos efectos, el efecto dinámico o el efecto estático. Perfecto. Bien, el movimiento y las fuerzas. Vamos a centrarnos entonces en el efecto dinámico. Si la suma de todas las fuerzas que aparecen sobre un objeto son cero, no cambia el estado de movimiento en el que se encontraba el cuerpo. Otra forma de decir esto es, si no ejerzo una fuerza neta sobre un cuerpo, pues el cuerpo permanece como estaba, ¿de acuerdo? Si yo tengo un objeto parado encima de una mesa y no ejercemos fuerza sobre él, pues el objeto seguirá parado encima de la mesa. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque si un objeto se está moviendo a velocidad constante, también implica que no hay ninguna fuerza neta sobre él. O sea, cuando la suma de todas las fuerzas sobre un cuerpo son cero, eso implica que el cuerpo permanezca en el estado de movimiento en el que estaba, que puede ser parado o puede ser moviéndose a velocidad constante. Muy bien. Fuerzas que tiran o empujan. ¿Qué pasa cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto no valen cero? Pues obviamente lo contrario que aquí. Sí cambia el estado de movimiento de un cuerpo. ¿Vale? O sea, si empujo un cuerpo, el cuerpo empieza a moverse más rápido, o si se estaba moviendo, puedo hacer que se pare. Cambia el estado de movimiento en el que se encontraba el cuerpo. Y luego, el título de la pregunta es un poco tonto, pero bueno. Fuerzas que tiran y fuerzas que empujan. Pues si yo tengo un objeto amarrado por una cuerda, yo estoy tirando de la cuerda y tiro por consiguiente también del cuerpo. Cuando pasa eso hablamos de fuerzas que tiran. Y si tengo un objeto y lo empujo, pues hablamos de fuerzas que empujan. O sea, es un poco tonto, pero bueno, aparece así en el libro y por eso lo explicamos. La fuerza de rozamiento. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? Todos hemos visto que cuando empujamos algo, si estamos empujando un objeto, me cuesta trabajo empezar a que ese objeto se mueva. Si ese mismo objeto lo coloco sobre una superficie de hielo, pues probablemente me cueste muchísimo menos conseguir que el objeto se mueva. Y eso es debido a la fuerza de rozamiento, ¿vale? Luego, la fuerza de rozamiento aparece siempre entre objetos que estén en contacto. Tiene que haber rozamiento, obviamente. Y se opone siempre al movimiento. Si miráramos con un microscopio la superficie de contacto entre los dos cuerpos, veríamos que las superficies no son completamente lisas. A lo mejor el cuerpo de arriba tiene esta forma, o sea, no es lisa, y el suelo en el que se encuentra pues tiene esta forma también. Con lo cual, ¿qué ocurre?
que encajan, como dientes, encajan, y al encajar, pues claro, cuesta trabajo que se mueva. Y por eso aparece la fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? Es una fuerza muy importante, se trabaja mucho con ella, pero en cursos tercero, en cuarto principalmente. ¿De acuerdo? En segundo solo hay que saber que la fuerza de rozamiento aparece siempre que hay dos cuerpos en contacto y que se opone siempre al movimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. La pregunta número 3, las máquinas, ¿vale? La vamos a explicar muy rápidamente porque el tema de las máquinas se estudia en tecnología, en la asignatura de tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, ver dos veces las máquinas pues no tiene mucho sentido. Vamos a explicarla un poco por encima, vamos a poner unas cuantas fotitos para que conforme las vaya nombrando veáis una foto de cada tipo de máquina, pero insisto, esto no se suele preguntar mucho en física y química en segundo, fundamentalmente porque ya lo veis en tecnología y no tiene sentido trabajar el mismo contenido en dos materias a la vez. ¿De acuerdo? Muy bien, pues máquinas tenemos varios tipos. Hay unas máquinas que transforman movimientos y hay máquinas que transforman fuerzas. ¿Cuáles son las máquinas que transforman movimientos? Pues por ejemplo una correa o una cadena de transmisión. Todos hemos visto una bicicleta o hemos visto una moto y tiene una cadena, ¿vale? La bicicleta, yo empujo unos pedales y una cadena de transmisión, ese movimiento lo lleva a la rueda de atrás. ¿De acuerdo? Luego, está claro que la cadena es una máquina que transforma movimiento. El movimiento que yo tengo con mis piernas y los pedales lo transmito a la rueda trasera y de esa forma me puedo desplazar en la bicicleta. Bien, pues esto es una máquina. Otra máquina, los engranajes, ¿vale? Los engranajes. Por ejemplo, en un reloj por dentro está lleno de engranajes, en el motor de un coche por dentro está lleno de engranajes. Fundamentalmente son ruedas dentadas que encajan uno encima de otra y hacen que el movimiento se transmita de unas ruedas a otras. Bien, pues esto en cuanto a máquinas que transforman movimiento, ¿de acuerdo? Luego tenemos las máquinas que transforman fuerzas. Las máquinas que transforman fuerzas lo que fundamentalmente consiguen es que yo pueda hacer un trabajo, pero que me cueste o por lo menos que me cueste menos, ¿de acuerdo? Que me cueste menos. Por ejemplo, la rueda. Si yo tiro de un objeto, imaginaros empujar un coche sin ruedas, pues sería imposible de mover. Sin embargo, las ruedas hacen que yo pueda mover fácilmente un coche empujándolo. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque disminuyen las fuerzas de rozamiento. Una rueda hace que el movimiento sea más fácil porque disminuyen las fuerzas de rozamiento. Otra máquina es la polea. La polea seguro que la habéis visto. Cuando yo quiero subir un objeto con una cuerda, pues pongo una rueda y enrollo mi cuerda a través de la polea. De esa forma, cuando tiro del objeto, me puedo ayudar con mi propio peso y me va a costar muy poco trabajo subir un peso determinado. ¿De acuerdo? El plano inclinado, igual. Si yo intento subir algo que pesa mucho a 1 metro de altura y lo intento subir de golpe, pues me va a costar mucho trabajo. Pero si pongo un plano inclinado y lo empujo, me va a costar mucho menos trabajo. ¿De acuerdo? La palanca, pues la palanca, todo el mundo sabe lo que es una palanca, ¿no? Muchas veces cuando vamos a mover algo, pues utilizamos la palanca. ¿De acuerdo? Insisto, no vamos a profundizar mucho porque este contenido se trabaja en tecnología. De todas maneras, están apareciendo aquí unas fotillos para que veáis lo que es cada cosa, ¿de acuerdo? Y luego la llave de tuercas. Un ejemplo de llave de tuerca es una llave inglesa, que ya sabéis que es una llave que tiene una ruedecilla y puedo abrir o cerrar para adaptarla a distintos tamaños de tornillos, ¿vale? Pues esas son fundamentalmente las máquinas que vamos a ver que transforman fuerza. Repito que este contenido se ve en tecnología, ¿eh? Por eso nosotros no estamos profundizando mucho en él. Bien, el universo actual. Nacimiento del universo. Bueno, pues la teoría del Big Bang nos dice que el universo se formó hace aproximadamente 13.000 millones de años y que se formó gracias a una gran explosión que se produjo en un punto
con una densidad, un punto infinitamente pequeño e infinitamente denso, ¿vale? Esta es, digamos, la teoría más aceptada hoy día de cómo se formó el universo, y hay muchas pruebas que apoyan esta teoría, como por ejemplo que todo el universo, todas las galaxias se estén alejando unas de otras, o sea, como si todavía siguiera esa explosión, separando a todos los cuerpos que existen en el universo. Y ya digo, es la teoría más aceptada hoy día. Nuestro sistema solar, por ejemplo, se formó hace 4.500 millones de años. Fijaros la escala de tiempo a nivel astronómico. No tienen absolutamente nada que ver. La vida de una persona en comparación con esto es nada. ¿De acuerdo? Es nada. Bien, pues en cuanto al nacimiento del universo, eso es lo que tenéis que saber. Que la teoría que explica y que más científicos aceptan hoy día es la teoría del Big Bang, que fundamentalmente una gran explosión que se produjo y que generó todo lo que conocemos hoy día, hace 13.000 millones de años, nuestro sistema solar que se formó hace 4.500 millones de años. Ya está, no tenéis que saber nada más de esto. Cuerpos y agrupaciones del universo. Bueno, pues esto igual, aprenderos un poquillo los distintos cuerpos que aparecen en el universo. O sea, tenemos los planetas interiores, que son Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Estos planetas son fundamentalmente de roca y con un núcleo de metales. Luego tenemos los planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Estos planetas son fundamentalmente de gases, ¿vale? Son bastante grandes. Y luego en el universo pues hay otros tipos de cuerpos celestes, por ejemplo los planetas enanos, los cometas y los asteroides. La diferencia entre cometas y asteroides es que los asteroides suelen tener agua y una cola. Los satélites, por ejemplo la Tierra tiene a la Luna. Los exoplanetas, que son planetas que están fuera del sistema solar. Las estrellas, los cúmulos de estrellas. Las nebulosas, que suelen ser polvo cósmico. Las galaxias y los cúmulos de galaxias. Los cúmulos de galaxias. Los cúmulos de estrellas y los cúmulos de galaxias. Insisto, esto no es una de las partes que más se suelen preguntar en los exámenes de segundo de la ESO, por eso lo he resumido tanto. Con esto que aparece aquí prácticamente tenéis bastante, ¿de acuerdo? Distancias y tamaños en el universo. Esto sí que se suele preguntar. Siempre suele haber un problema en el que hagamos un cambio de unidades. Sabéis que los cambios de unidades son fundamentales, ya lo vimos en el tema primero. Y aquí tenéis que saberos dos equivalencias para poder hacer cambios de unidades. Y las equivalencias son las siguientes. Tenemos que saber lo que es una unidad astronómica. Una unidad astronómica, como su propio nombre indica, es una unidad de longitud que se utiliza mucho en astronomía. Y una unidad astronómica equivale a 150 millones de kilómetros. 150 millones de kilómetros es la distancia de la Tierra al Sol, ¿vale? Pues esto se conoce como una unidad astronómica y se utiliza muchísimo para medir distancias en el universo. Daros cuenta que el universo es muy grande, entonces no puedo medir en metros y en kilómetros porque los números son enormes. Pues las unidades astronómicas es una de las unidades que se utilizan mucho en astronomía, ¿de acuerdo? Y luego otra unidad de longitud es el año luz. Es muchísimo más grande. Un año luz equivale a 9,5 por 10 elevado a 12 kilómetros, ¿de acuerdo? Bien, pues con estas equivalencias podemos hacer cambios de unidades, ¿vale? Lo que es obvio, es evidente que tengo que saber que una unidad astronómica son 150 millones de kilómetros y que un año luz son 9,5 por 10 elevado a 12 kilómetros. Una vez que sé esto, pues con fracciones equivalentes, como vimos en el tema 1, si no te acuerdas, te aconsejo que lo repases, pues podemos hacer los cambios de unidades que nos pidan. Insisto, este sí que cae, ¿de acuerdo? Y por último, años y días en el sistema solar. Sabemos que la Tierra, por centrarnos en un planeta, se mueve alrededor del Sol. Ese movimiento alrededor del Sol es el movimiento de traslación, ¿vale? Y la Tierra tarda en dar una vuelta completa alrededor del Sol 365 días y cuarto aproximadamente. Luego, el tiempo que tarda un planeta en dar a vuelta alrededor del Sol es lo que se conoce como un año, ¿de acuerdo? Pues nuestro año dura 365 días y cuarto. Y luego la rotación
sabemos que la Tierra, además de dar la vuelta alrededor del Sol, da vueltas sobre su propio eje. Y el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor de su propio eje, pues son 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Y esto es exactamente un día. Luego ya entendemos que para medir el tiempo, ¿vale? Un año es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol, y un día es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa sobre su propio eje. Y esta es la unidad de tiempo que hemos utilizado históricamente. ¿De acuerdo? Muy bien, pues lo dejamos aquí y empezamos con el siguiente tema, ¿vale? Recuerda que si te gusta el canal, sería interesante que te suscribieras y que le dieras a like. Hasta luego, nos vemos en el próximo vídeo.